15 minutos para las 13, 9 grados 6 décimas la temperatura. Vamos a meternos ahora un poco en la política, a tratar de analizar la política. Cosa bastante compleja en esta situación. Y para eso estamos en comunicación con Federico Zapata. Federico es politólogo y codirector de la consultora Escenarios, una consultora que ha crecido un montón y que además ha ganado algo que es difícil de ganar, que es el prestigio, ¿no? Porque el prestigio tiene la particularidad que uno no lo puede comprar. Hay que hacer las cosas bien para tener prestigio. Federico Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? Julián, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por tus palabras. No, por favor. ¿Cómo estás observando la política en un momento tan complejo, digo, a nivel local, como a nivel regional, como a nivel mundial, ¿no? Sí. Eh, a mí me parece que, digamos, como vos bien marcás, si pueden sacarme un poquito el eco, A te ver, agradezco. Tengo un poquito de eco, a ver. Ahí está, muy amable. ahí está. Eh, me parece que lo que vos marcás bien es que es una crisis, digamos, que tiene una raíz mundial, lo cual eh, dificulta un poco las herramientas que hay nacionalmente. Eh, es una crisis que además se monta sobre un proceso de transformación de la política, ¿no? Que se inicia en 2008 con la digitalización, la Ujú. emergencia de las redes sociales. Digamos, en la pandemia se acentúa ahora con la crisis de Rusia y Ucrania, y la Argentina tiene una particularidad que está montada sobre un modelo de acumulación, una matriz de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, que entró en crisis, digamos, que es la que nosotros logramos encontrar después del estallido del 2001, y Claro. que entra en crisis en 2008, y que, digamos, la política no logra encontrar una vía alternativa. Entonces nosotros estamos galopando una crisis internacional, un proceso de transformación internacional de las relaciones políticas, sociales, en una matriz de Estado social en crisis. Con lo cual, bueno, obviamente todo eso está un poco, es el mar de fondo sobre el cual, digamos, se produce esta acentuación de las tensiones en las dos coaliciones, la dificultad del Estado para resolver problemas, digamos, Ujú. las dificultades en la economía, etcétera. ¿Cómo ves a la coalición de gobierno, es decir, al frente de todos? Bueno, me da la impresión que el Frente de Todos es una experiencia fallida, ¿no? Yo creo que a esta Sí. altura es muy difícil no concluir esto. Expresa de alguna manera dos fenómenos, digamos, que tienen que ver primero que el 2015, cuando el peronismo a nivel nacional es derrotado, no logró un tiempo para poder producir una transición de liderazgo, no logró generar una transición de liderazgo y de ideas, y un poco que el poder se le cayó encima en el 2019 con el fracaso, digamos, del macrismo, y obviamente que en ese marco lo que estamos viendo es la resolución de esa crisis o el intento de resolución de esa crisis en el aparato del Estado. Ujú. Eh, entonces, digamos, vos fíjate que no es casualidad que el modelo de Estado-sociedad que se implantó después del 2001 y entró en crisis en el 2008, un poco el kirchnerismo que vino a reconstruir el poder o la autoridad del Estado en 2003 termina digamos, a partir del 2019 como deconstruyendo la autoridad política, ¿no? Es un proceso que de alguna manera funciona como en espejo. Entonces me da la impresión que, bueno, el Frente de Todos está entrando está de alguna manera transparentando, es el epifenómeno de una crisis muy profunda del peronismo a nivel nacional, que todavía no entendemos cómo se va a resolver, cuáles van a Ujú. ser los liderazgos que la van a resolver, si se va a resolver, y bueno, y lamentablemente en el peor de los escenarios, que es gestionando el Estado. Claro, tal cual. Cuando Cristina anuncia con ese tuit que Alberto Fernández era el candidato, claramente hubo sorpresa, se habló de jugada maestra y demás. Ahora, vos, en tu experiencia como politólogo, ¿tenías expectativa de que eso fuera a funcionar? Digo, porque uno ve la historia y rara vez estas cosas funcionan. Digo, pienso, no sé, en Cicerón con Julio César, Roca con Juárez Selman, Perón que tuvo dificultades con el propio Cámpora. Sí, sí. Yo creo, a ver, por un lado voy a separar, digamos, las expectativas que yo puedo haber tenido. Lo que sí me parecía que era un ejercicio que, más allá de la relación entre digamos, el liderazgo político y el liderazgo gestión, digamos, porque era una hipótesis Ujú. que implicaba de alguna manera dividirlo, más en profundidad había una pregunta, digamos, que era si Cristina estaba dispuesta
a reformular su legado, ¿no? O sea, digamos, si Cristina iba a abordar esta experiencia desde un punto de vista conservador o defensivo, digamos, de alambrar la experiencia del peronismo en su matriz de gestión, digamos, 2003-2015, iba a ser problemático. Iba a ser problemático porque obviamente que eso, que para ese momento histórico puede más o menos haber sido útil, era muy difícil que funcionara en el momento histórico actual. Entonces, esa me parecía como la pregunta más de fondo y que se ha ido respondiendo negativamente, ¿no? Y después, obviamente, que está digamos, la experiencia que vos estás marcando bien históricamente de qué ocurre en la Argentina cuando se parte el liderazgo de gestión del liderazgo político. La experiencia en Argentina ha sido bastante negativa, es un sistema presidencialista y siempre ha terminado con problemas, y bueno, y esta lamentablemente no ha sido la excepción. Es cierto que en democracia, digamos, ha habido procesos de resolución satisfactoria de eso, de alguna manera, ¿no? El dualdismo un poco que destruyó al menemismo, el kirchnerismo un poco que destruyó al dualdismo, o sea, como que esos procesos, esas disoluciones, fueron respuestas electorales provisorias que después el liderazgo emergente terminó de zanjarlas, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente que Alberto Fernández eligió un camino que hace que eso no se pueda cerrar. Entonces, no, digamos, a la pregunta más de fondo sobre si Cristina estaba dispuesta a revisar su legado, que es una respuesta negativa, y a la pregunta más menos de fondo, digamos, que si Alberto estaba dispuesto a construir un liderazgo, también tiene una respuesta negativa, y por lo tanto ahí estamos trabados. Te hago dos últimas preguntas, Federico, y te dejo seguir trabajando. Les cuento a la audiencia que Fede está con mucho laburo y aún así tuvo la gentileza de atendernos. Vos recién hablaste de crisis del peronismo. ¿No observás vos tal vez dos peronismos, y cuando digo dos peronismos me refiero a los que tienen gestión, ¿no? Tienen responsabilidades de gestión políticas, digo, porque uno ve a los gobernadores, por ejemplo, y los ve preocupados por incentivar la producción, atraer inversiones, ve gobernadores viajando por todo el mundo, ve iniciativas como la del Parlamento Norte Grande, y después ve un peronismo a nivel nacional que está enfrascado en otras cosas, en otros debates, que tal vez no son los debates del interior de la Argentina. Sí, totalmente, coincido, digamos, lo que pasa es que lo que tenemos es la crisis de la élite política nacional del peronismo de los últimos 20 años, que es del kirchnerismo, digamos, y después lo que tenés son experiencias subnacionales que no configuran todavía una matriz contrahegemónica, ¿no? Entonces, de alguna manera Sergio Massa en su momento insinuó eso, De la Sota insinuó eso, y después eso se cerró, el Frente de Todos lo cerró, digamos, De la Sota por una cuestión obviamente biológica, por su fallecimiento, y Sergio Massa por entrar al Frente de Todos. Entonces lo que tenés es un proceso a nivel nacional en donde la élite nacional está completamente adentro del Frente de Todos y no hay ningún liderazgo provincial planteando una resistencia o un modelo alternativo del peronismo. Entonces tenés un divorcio, ¿no? Entonces vos fijate que no es casualidad que el grueso de los gobernadores peronistas esté pensando hoy en adelantar las elecciones, ¿no? Porque claro. lo que hay en el fondo es un reconocimiento de que hay una crisis nacional, pero no hay una resolución positiva desde las provincias, ni de los sindicatos, ¿no? Ni de la sociedad civil. Perfecto. Para finalizar, tu mirada sobre la oposición, y cuando digo la oposición digo el pedazo más grande, ¿no? de la oposición, que es la Alianza Cambiemos. Bueno, me da la impresión de que esta crisis que decíamos, nosotros marcamos una transformación global, una crisis global y una crisis del Estado social en la Argentina. Me da la impresión que eso también lo atraviesa la oposición, no es ajena a eso, digamos, ¿no? Porque, digamos, el modelo de post-2001 se construyó sobre dos grandes partidos, que era el partido del conurbano bonaerense, que fue básicamente y es el kirchnerismo, y el partido de la Ciudad de Buenos Aires, que es Cambiemos. Y me parece que un poco, digamos, las tensiones que hay al interior de la coalición opositora, un poco están de alguna manera atravesadas por estas crisis que marcábamos, ¿no? Es una coalición que, por un lado, digamos, está reflejando la emergencia del radicalismo como un actor más federal, que quiere dar una discusión más federal,
Por otro lado, la vuelta de Macri, que digamos quiere como dar una discusión más ideológica sobre la composición del espacio, que, digamos, y en eso un poco marida con Patricia Bullrich, y Rodríguez Larreta, que queda un poco ahí en el medio desdibujado, sin saber un poco para dónde va a jugar. Ujú. Entonces me parece que de alguna manera las coaliciones que hoy conocemos, que nosotros tenemos, los politólogos tienen la tendencia a creer que son coaliciones que siempre han existido en la historia argentina o que siempre van a existir, me da la impresión que son un epifenómeno de estas crisis más grandes, y por lo tanto no sé si son una posibilidad de resolución de la crisis. Me da la impresión que eso es lo que está calando en las internas. ¿Son internas por liderazgo? Sí, son internas por liderazgo, pero me parece que si uno hace un doble clic también son la expresión de una crisis más profunda. Perfecto, Fede, te dejamos seguir laburando. No, Julián, gustazo como siempre hablar con ustedes y un saludo grande a todos. Un abrazo, hasta pronto. Federico Zapata, politólogo, codirector de la consultora Escenarios, 12 horas 57 minutos.